Bienvenidos una vez más a Fundación TV, el programa institucional de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Hoy les mostraremos cómo el trabajo liderado por la doctora María Luisa Piraquive lleva alegría y esperanza a los más necesitados. Es así como los recientes desastres naturales ocurridos en diferentes lugares de Colombia y Perú, la Fundación ha brindado oportunamente una voz de aliento y ha entregado ayudas a las familias damnificadas. En esa oportunidad les preparamos un informe especial que inicia con las jornadas de ayuda humanitaria realizadas en Mocoa, Putumayo, donde muchas familias lo perdieron todo a causa de los desastres naturales. Y la Fundación, en un trabajo coordinado, ha entregado generosas donaciones representadas en 120 toneladas de ayuda humanitaria, beneficiando a más de 6.000 personas damnificadas. Veamos. Desde el momento que se conoció la tragedia en el municipio de Mocoa, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en cabeza de su presidenta y fundadora, la doctora María Luisa Piraquive, comenzó una maratónica jornada de asistencia humanitaria, con el fin de llevar ayudas y acompañar a las víctimas, colaborando en la remoción de escombros y en la búsqueda de sobrevivientes, a través del personal que se desplazó desde Bogotá y Neiva. Nos encontramos en uno de los lugares más afectados de Mocoa, donde el agua arrasó con todo, donde el agua se ha llevado todas las viviendas, todos los enseres, donde lugares como este donde nos encontramos, algún día fueron casas de 2, 3, inclusive hay construcciones de más pisos que fueron destruidas y que fueron arrasadas por el agua. Hemos llegado desde el principio con apoyo humanitario. Hemos creado un puesto de comando liderado por la Fundación en el cual estamos atendiendo todas las personas heridas que podamos atender, las personas con necesidades alimentarias. No tenemos nada. Nada tenemos, de esto vivíamos nosotros, mi esposo, yo y mi hijo, no tenemos nada, absolutamente nada, todo se nos perdió, todo. Es muy doloroso mirar todo esto porque perdí todo lo que tenía con mi esfuerzo, con mi trabajo que me ha ganado. Mis cositas, todo, se me llevó todo, mi casa, todo. Y es la primera fundación que viene por acá a ofrecernos ayuda, porque no nos traen las ayudas aquí. La doctora María Luisa Piraquive ha enviado un grupo de voluntarios desde Neiva, Pitalito, Villagarzón, desde Bogotá, todo un equipo logístico para apoyar el alistamiento para el aporte que se va a hacer en próximos días. Hemos dejado nuestras actividades diarias, muchos de los voluntarios también han sido afectados, pero todos nos hemos juntado para trabajar en pro de las actividades que está desarrollando la Fundación. La recolección de ayuda se realizó en Neiva, Pitalito, Popayán y Bogotá, desde donde se han despachado más de 50 toneladas de ayuda humanitaria con mercados, alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad. Los saludo desde las instalaciones de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en Bogotá, donde en estos momentos se está listando el segundo cargamento de ayuda humanitaria con destino a Mocoa. Quiero contarles que anoche, en horas de la madrugada, salió una tractomula con 30 toneladas de ayuda humanitaria. También tenemos varios centros de acopio y desde allí saldrán próximamente ayudas desde el Cauca y desde el Huila. Las ayudas que llegaron desde diferentes lugares de Colombia fueron entregadas a través de jornadas de apoyo durante 2 días, beneficiando a personas damnificadas, quienes recibieron mercados grandes, implementos de aseo personal, implementos de aseo de hogar, ropa, zapatos, chanclas, ropa interior, botas de caucho, toallas para el cuerpo, colchonetas individuales, cobijas, toldillos, kit de invierno para adultos mayores, kit de ollas grandes para cocinas comunitarias y algunos otros implementos como sillas de ruedas y muletas. Pues muy importante en este momento que la gente más necesita, los damnificados y todo. Esto es como un regalo de Dios, o sea, muchas gracias por colaborarnos en este sentido. La vicepresidenta mundial de la Fundación, la doctora Ángela Oviedo, envió un mensaje de aliento a los damnificados de la tragedia. En tiempos difíciles como estos, las palabras siempre resultarán pocas para transmitir una voz de aliento que pueda ser suficiente. Estamos con ustedes y con la Fundación aportando un granito de arena, que sabemos no es suficiente, pero sí es importante en medio de tantas necesidades que ahora tienen.
Con nuestras acciones de entregas de ayuda humanitaria está también presente nuestro corazón. Esperamos que lo que se les está enviando alivie un poco las necesidades que tienen en este momento. Los amamos y estamos con ustedes. Dando gracias a Dios, primeramente porque es grande y nos dio valor de poder salir del desastre, porque yo y mis 6 menores de edad y mi esposo salimos fue de milagro. Eso es un milagro de Dios y Dios nos tiene para algo en esta vida. Y agradecemos mucho a la fundación, a la doctora María Luisa, por lo que hace por nosotros los del Putumayo. Queremos darle las gracias a la Fundación María Luisa de Moreno. La verdad es muy gratificante para el Putumayo, para el municipio de Mocoa, que fundaciones y organizaciones se unan a este dolor. Queremos darle un cordial saludo a la doctora María Luisa. En el nombre de nuestra gobernadora, la doctora Sorrera Aroca, muchísimas gracias. Cabe resaltar que también se brindaron atenciones médicas por un grupo de profesionales de la salud de diferentes especialidades para ayudar a superar el colapso que se ha presentado en la atención a la salud, especialmente a la población infantil y de adultos mayores. Gratamente sorprendido, es una labor humanitaria que hace la organización y la fundación con toda esa cantidad de voluntarios que tiene. Dios les pague. La gente lo ha recibido con mucho beneplácito, es una voz de aliento ante tanta tragedia. Después de llorar, de batirse entre el lodo y la muerte, hoy sentimos que la esperanza renace en los capitalinos, en Mocoa, esta capital del Putumayo que hoy está de luto, y que gestos como estos yo creo que no tienen precio. Yo creo que la fundación en esa labor tan hermosa que está haciendo a nivel nacional e internacional, pues es de reconocerlo. A través de fundaciones así como ustedes, es algo que es digno de admirar. Ha sido una ayuda muy importante la que han enviado pues, a este municipio de Mocoa y esperamos que sigan apoyando. A la doctora María Luisa, que mi Dios la bendiga y la colme de bendiciones por lo mucho que hace por nosotros los mocuanos, que con mucho amor recibimos lo que nos dan. Muchas gracias. Posteriormente, después de 20 días de la primera entrega, la Fundación nuevamente se hizo presente en Mocoa para realizar una segunda gran entrega de ayuda humanitaria, la cual llegó de 7 centros de acopio ubicados en el Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Huila, Putumayo y Bogotá. Durante 3 días, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno llevó a cabo 3 jornadas de entrega de ayudas, donde cerca de 1.500 personas recibieron mercados, kit de aseo personal y para el hogar, ropa, muebles, colchonetas, electrodomésticos y estufas con todos los implementos de cocina. Estamos entregando otras 60 toneladas de ayuda humanitaria. Completamos así 120 toneladas de ayuda humanitaria entregada a 6.500 personas en Mocoa, Putumayo. Muy contenta, muy feliz de haber logrado lo que perdí y gracias a usted. Yo sufrí pérdida de mis cositas, una bendición de Dios porque ya no tenía estufa, no tenía con qué, ahora ya mi Dios me dio, con eso sigo trabajando para seguir adelante buscando el sustento de mi vida. En ningún momento de la tragedia nos han dejado solos. También estudiantes de la comunidad Inga del Putumayo recibieron kits escolares y periodistas de Mocoa que fueron damnificados se beneficiaron de la mano amiga de la doctora María Luisa Piraquive. Doctora María Luisa Piraquive, desde acá de la ciudad de Mocoa, yo madre cabeza de hogar, y en esta ocasión, como representante de los periodistas que también soy, agradezco enormemente ese gesto solidario de una mujer pujante, una mujer que lo emprende, una mujer que ha llegado muy lejos, y usted es una mujer digna de admirar y un gran ejemplo para la sociedad colombiana. Dios me la bendiga, a usted y a todo su equipo, la colme de muchas bendiciones, hoy y siempre. Asimismo, la Fundación se desplazó hasta el Centro Bilingüe Indígena Camenzá, donde se dieron cita a estudiantes con sus familias, también damnificados por la avalancha, quienes recibieron kits escolares, ropa y mercados. Primero que todo quiero agradecerles de corazón porque son pocas las ayudas que han venido de parte del gobierno y quiero agradecerles a todos los que hicieron parte de estos regalos, de estas entregas. La Fundación también hizo entrega de un gran mercado, muebles e implementos de cocina para el comedor escolar.
Nosotros perdimos la infraestructura del primer piso del Centro Educativo Camensá, quedó enlodada, cubierto con arena, ¿no? Porque toda la avalancha pasó por allí y prácticamente nuestros enseres se quedaron atrapados entre lodo y arena. Y llegaron justo en el momento cuando más se necesita y lo único que me queda es agradecerles el nombre de todos los papitos, los niños y los profesores y de los administrativos del Centro Camensá por esa gran generosidad, por ese apoyo oportuno. Es así como la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha seguido trabajando de forma permanente para seguir brindando apoyo a esta población de Mocoa, llevando alegría y esperanza en medio de la adversidad. Queremos decirle a nuestros donantes gracias, a nuestros voluntarios gracias de todo corazón de parte de la doctora María Luisa Piraquive por esa gestión maravillosa que han hecho. Sin sus donaciones y sin su trabajo de voluntariado hubiese sido imposible llevar todos estos beneficios a las personas damnificadas acá en Mocoa. Y de Colombia nos trasladamos a Perú, donde la Fundación hizo entrega de ayuda humanitaria en las ciudades de Lima, Piura y Trujillo a más de 1.800 personas damnificadas por la reciente ola invernal. Los dejamos con nuestra corresponsal, Erika Ameriles. Nos encontramos en el departamento de Piura y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno se dirige al distrito de Tambo Grande a realizar una ayuda humanitaria a los damnificados de la zona. Después de conocer la difícil situación que afrontan cientos de damnificados por el Niño Costero, fenómeno natural que produjo desbordamientos de quebradas, inundaciones y avalanchas en el Perú, la doctora María Luisa Piraquive, a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, ha entregado ayuda humanitaria a cerca de 2.000 familias afectadas de las regiones de Piura, Lima y Trujillo, llevando una voz de aliento en medio de la tragedia, haciendo posible que estas personas vuelvan a sonreír y recobrar la esperanza. Agradecemos de verdad, de todo corazón, que vienen a apoyarnos con un granito de arena y a levantarnos la moral. Continuamos en Colombia, en el municipio de Campo Alegre, en el Huila, donde cientos de familias que resultaron afectadas por causa de una avalancha también recibieron la ayuda humanitaria enviada por la doctora María Luisa Piraquive a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Yo nunca pensé que esa avalancha se fuera a venir. Eso es muy duro tener uno las cositas de tantos años, trabajar y que en un momentico, que uno y no únicamente con lo que tiene puesto. Que se acuerdan de nosotros que lo perdimos todo. Pues prácticamente uno queda con la pura ropa que tiene puesta. Como respuesta al drama que vivieron los habitantes del municipio de Campo Alegre en el departamento del Huila, donde muchas familias lo perdieron todo, luego de la avalancha ocurrida por el desbordamiento del río Frío, la doctora María Luisa Piraquive, a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, realizó entrega de ayudas humanitarias a la población afectada. La doctora María Luisa inmediatamente empezó a movilizar sus voluntarios y sus donantes estuvieron ahí presentes, que se motivaron a apoyar, a donar para esta causa acá en el municipio de Campo Alegre, Huila. Los beneficios se entregaron mediante una jornada de ayuda humanitaria en las instalaciones del Coliseo Campesino del municipio, donde más de 300 familias recibieron productos como mercados para 2 meses, con alimentos no perecederos, kits de aseo y toldillos. La doctora María Luisa y a la Fundación uno se queda corto en palabras para manifestarle la gratitud a las personas que nos han apoyado y han estado con nosotros en esta tragedia, en este dolor. Las familias que fueron más damnificadas por el desastre recibieron elementos como camas, colchones, dotación para sus casas como muebles, estufas, electrodomésticos y artículos de primera necesidad, entre otros. Me siento muy feliz y le doy gracias a Dios por todas esas personas que Dios les ha tocado el corazón para poder disfrutar de todas estas cosas que nunca pensamos tener un juego de sal así. No nos imaginábamos esto. Gracias a la doctora María Luisa Piraquive, porque gracias a ella se gestionan todas las cosas. En Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, en el departamento de Caldas, que también ha sufrido las inclemencias del invierno, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno hizo 3 jornadas de entrega de ayuda humanitaria para mitigar las necesidades de cientos de familias afectadas.
Allí se encuentra nuestro corresponsal, Pedro J. Andrade. Fundación TV está presente en una de las zonas más afectadas por la ola invernal que ha azotado en los últimos tiempos a la ciudad de Manizales. Nos encontramos en el Alto, Medio y Bajo Persia, donde muchas familias resultaron damnificadas. La mano amiga, la mano generosa, el buen corazón de la Fundación ha hecho presencia trayendo su ayuda humanitaria. Veamos la siguiente nota. Como respuesta al desastre natural ocurrido en la ciudad de Manizales por los deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias, donde fueron afectados 37 barrios de la ciudad y muchas familias lo perdieron todo, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno realizó el envío desde Bogotá de más de 10 toneladas de ayuda humanitaria, con el fin de mitigar las necesidades de los damnificados. Las viviendas quedaron totalmente destrozadas, las que se vinieron, esas arrasaron con todas las otras casas. Mucho lodo, totalmente, si uno pasaba, se le podía llevar una corriente muy grande. Lo único que yo pude hacer fue levantar a mi mamá, sacar a la familia. La Fundación inmediatamente se vinculó brindando ayuda humanitaria a estas familias en momentos tan difíciles, tan complejos. Las ayudas fueron entregadas a través de 3 jornadas de apoyo, donde más de 100 familias recibieron mercados con alimentos no perecederos, kits de aseo, kits de invierno con implementos para el frío, cobijas, colchonetas y electrodomésticos. Muy agradecida con la Fundación María Luisa de Moreno por ayudarnos en estos momentos de dificultad, porque son muy difíciles estos momentos. Con gran alegría, los damnificados recibieron estos donativos agradeciendo a la Fundación, sus voluntarios y a la doctora María Luisa Piraquive su interés y amor por ayudarlos de manera oportuna en estos momentos de vulnerabilidad y crisis. Gracias, doctora María Luisa. Gracias, doctora María Luisa. Desde el lugar de la tragedia, Fundación TV, informe con Pedro J. Andrade. Continuando con este recorrido, veamos en el siguiente informe la manera como la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha hecho presencia en otros lugares de Colombia que también se han visto afectados por la temporada de lluvias. La solidaridad de la doctora María Luisa Piraquive llegó hasta la Virginia en Risaralda, Florencia, Caquetá y los municipios de Florida, Río Frío y el corregimiento de Juanchito en el Valle del Cauca, donde cientos de familias damnificadas debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias recibieron ayuda humanitaria con alimentos no perecederos, muebles, enseres y kit de aseo, entre otros. Le damos gracias de parte de la comunidad y parte de la Junta de Acción Comunal. Durante las jornadas de entrega de ayuda, nuestros voluntarios desarrollaron talleres lúdico-pedagógicos con el fin de llevar a cada corazón valores y esperanza para seguir adelante y sobreponerse a la adversidad. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olviden que contamos con ustedes en una próxima emisión de Fundación TV, porque ayudar es nuestro trabajo.